Hola amigos electrosensibles, soy Peter o Torito como me conocen en las redes. Bienvenidos a mi canal. Hay gente que temen a las antenas de telefonía, pero no saben que el móvil que llevan en el bolsillo no solo recibe señales, sino también las emite. Debido a su proximidad a las personas, el teléfono móvil es la antena más potente que existe y en este video os lo voy a demostrar. Una de las preguntas más frecuentes que me plantea la gente es cómo llamar por teléfono evitando a la vez las radiaciones. Yo no recomiendo usar pegatinas mágicas o armonizadores ni otras brujerías que no funcionan. Siempre os traigo soluciones que se ajustan a las leyes de la física y la lógica. Hoy tengo una muy mala noticia, amigos. El móvil no se puede usar de manera saludable, siempre emite microondas. ¿Cómo podemos usar un horno o microondas para calentar la comida pero sin radiaciones? Eso es imposible. Hay que calentarla en una cocina a gas. Lo mismo pasa con el móvil. Para las personas electrosensibles, la única solución es usar una línea fija. Pero hoy en día, hasta eso resulta ser tarea muy complicada. En este video os traigo la solución que me permite hablar por teléfono sin tener los desagradables síntomas de la electrosensibilidad. Os voy a explicar paso a paso el tema de la telefonía, pero va a ser largo, así que paciencia, por favor. La gente me pregunta si no tengo teléfono móvil. Y la respuesta es sí, claro que tengo, porque hoy en día resulta bastante complicado no tenerlo. Pero el primer paso hacia una vida más saludable sería no usar el móvil en casa, donde podemos tener una línea fija. Se llama móvil porque cuando se inventó, la intención era usarlo mientras nos movíamos en exteriores. El móvil solo debería ser empleado en la calle y solo para emergencias. Igual que todo el mundo, yo también me lo llevo cuando salgo. Es por si necesito una ambulancia o llamar a la policía, pero siempre está apagado. Si alguna vez necesito ver mis mensajes, lo enciendo un momento y luego lo vuelvo a apagar. ¿Cómo me pueden localizar mientras estoy fuera? La respuesta es simple, no pueden, y me da igual. Durante los primeros 30 años de mi vida no tuve móvil y recuerdo que estuve muy bien. Si se trata de asuntos importantes o de personas que me quieren mucho, la solución es muy fácil. Que me vuelvan a llamar. No necesito llevar un móvil en el bolsillo para atender llamadas no importantes o de personas que no me quieren bastante como para volver a llamar. En casa solo lo enciendo cuando mi banco me obliga a validar alguna compra por internet y enseguida lo vuelvo a apagar. No pasa nada por encenderlo un momento, no vamos a caer fulminados. Se trata de reducir al máximo el uso del móvil y no de obsesionarse. Entonces, como lo uso tan poco, me puedo apañar con una línea de Digi de 2 euros al mes. Esta incluye 100 minutos nacionales y 5 gigas de datos móviles, lo que aún me resulta demasiado. ¿Por qué estaría yo dañando mi salud con un móvil esperando llamadas de gente que no me quiere? Ya me irradian bastante las antenas de telefonía, no necesito sumar las microondas de mi propio móvil. Me vais a preguntar, pero Torito, ¿cómo lo hago? Necesito el móvil para trabajar. Si eres electrosensible, posiblemente ya hayas tenido que dejar de trabajar. Y si aún puedes trabajar, cámbiate de trabajo. Búscate uno que no precise uso del móvil. Hazlo antes de enfermarte al punto de no poder ya trabajar porque tu vida se va a complicar. Yo pienso que estar pendiente del móvil solo es una mala costumbre, una adicción igual que fumar o tomar alcohol. Si pensáis que estoy exagerando, intentad renunciar al móvil y ver lo difícil que resulta eso. Veréis que enseguida llegarán las excusas como no porque lo uso como despertador. Venga ya, vale 7 euros un despertador en Amazon. Se puede conseguir incluso por un precio mucho menor en AliExpress. Al intentar renunciar al tabaco, la excusa suele ser no porque voy a engordar. Y al intentar dejar el alcohol, será no porque no podré socializar.
Cada adicto tiene alguna lamentable excusa para no cambiar su vida. En fin, este video no es para convencer a la gente de que debe renunciar a sus adicciones. Estoy contando esto por ayudar a gente que ya está convencida de que deben hacerlo, pero no saben cómo. En casa, obviamente, podemos usar WhatsApp o cualquiera de las aplicaciones para hablar desde un ordenador. Pero eso implica deshabilitar el Wi-Fi y es tema de otro video. Hoy solo quiero hablar de teléfonos. Para empezar, vamos a ver por qué no recomiendo usar un teléfono móvil. Aquí tengo mi equipo Safe & Sound Pro 2 de la marca SLT, que mide radiación de alta frecuencia entre 200 MHz y 8 GHz. Los niveles de radiación en mi vivienda apantallada son muy bajos, menos de 1 microvatio por metro cuadrado. Mi móvil está en modo avión y el SSP2 no detecta nada. Pero veréis lo que pasa al desactivar esa función. Ya se está conectando a la estación base. Ha llegado hasta 210.000 microvatios por metro cuadrado. Luego se relaja un poco, pero de vez en cuando va a generar estos picos diciéndole a la torre: hola, estoy aquí, ¿tú dónde estás? Aunque no lo usemos, siempre nos va a irradiar de esta manera. Si activamos los datos móviles es mucho peor. Mirad, la radiación emitida llega hasta 523.000 microvatios por metro cuadrado. Ahora está otra vez en modo avión, pero esto solo deshabilita las llamadas de voz, SMS y datos móviles. El Wi-Fi puede seguir emitiendo y no existe nada peor que esto. Los niveles llegan hasta 2.500.000 microvatios por metro cuadrado. Pero ¿por qué el instrumento no mide por encima de eso? Estaba ya fuera de rango. Voy a activar el Bluetooth. Este también puede funcionar mientras el móvil está en modo avión. Obtenemos niveles de hasta 206.000 microvatios por metro cuadrado. Bueno, vamos a apagar ya esta fuente de veneno. El móvil sigue estando en modo avión. Uno pensaría que haciendo eso el dispositivo ya deja de emitir, pero eso no es cierto. Como hemos visto, el modo avión solo desactiva la conexión de voz, SMS y datos móviles. Las funciones Wi-Fi y Bluetooth quedan activas y hay que desactivarlas por separado desde los ajustes.
Yo ya lo tengo solucionado y en teoría podría estar tranquilo pensando estar a salvo. Si piensas lo mismo que yo, vuelve a pensarlo. Aquí estamos, esta vez con dos medidores. Este es el SSP2, su rango de frecuencias empieza desde los 200 MHz y va hasta los 8 GHz. Y aquí tengo un SMOX Pion del fabricante alemán Endotronic. Este carece de pantalla numérica, pero detecta frecuencias mucho más bajas, a partir de los 50 Hz. Tiene una antena telescópica y función de audioanálisis igual que el SSP2. Podemos observar que el SSP2 no detecta nada, incluso tocando la pantalla. Pero si encendimos el SMOX Pion, vemos que este detecta frecuencias raras. Incluso se escucha un tac-tac rítmico que no puedo identificar. Las cosas empeoran con la pantalla encendida. Al tocarla, el sonido cambia. Todas estas frecuencias vienen emitidas por el procesador y demás componentes electrónicos del móvil. Se llama interferencia electromagnética, EMI en inglés. No viaja muy lejos, pero puede ser molesta para una persona electrosensible. Ya vemos que el modo avión no nos ayuda mucho. Por eso yo recomiendo el móvil siempre apagado. Hay veces que después de apagarlo aún queda activa la función encontrar mi dispositivo. En teoría es por nuestro bien, en caso de pérdida o robo, pero a costa de nuestra salud. Habría que acordarse de deshabilitar esa función desde los ajustes. Los móviles más recientes quedan activos incluso estando con la batería agotada. El terminal da un aviso de batería baja y se apaga, pero realmente se guarda un 20% que puede usar durante varios días. El móvil emite unos pulsos que pueden ser detectados por cualquier otro dispositivo Bluetooth cercano. Y estos acaban comunicando la ubicación del terminal a su dueño, pero también al gran hermano. Los síntomas que sufren las personas electrosensibles debido a estos pulsos pueden ser horribles. Si no tienen buenos medidores para comprender lo que ocurre, esto puede llevarlas a imaginarse que sufren ataques dirigidos y acabar en un psiquiátrico. La solución final sería apagar el móvil y aparte de eso guardarlo dentro de una caja metálica o envolverlo con varias capas de papel aluminio. Ahora quiero que comparéis los niveles de radiación anteriores con los existentes en el exterior de mi vivienda. Aquí estoy en mi terraza y la suma de la radiación de todas las antenas de telefonía móvil de mi barrio apenas llega a un máximo de 723 microvatios por metro cuadrado.
En el otro lado del edificio nos encontramos con niveles más altos, llegando hasta 1210 microvatios por metro cuadrado. Pero aún así, todo esto es nada comparado con lo que hemos visto que puede irradiar el móvil en casa. Se habla mucho del peligro que suponen las antenas de 5G y gracias a Dios yo no tengo ninguna muy cerca. Si tuviera una enfrente de mi ventana probablemente me cambiaría de casa. Pero la verdad es que la gran mayoría de la gente se irradia mucho más en casa que en la calle. El móvil y la demás basura inalámbrica que tienen son los principales culpables del insomnio y fatiga que sufren todos. Todo el mundo tiene estos problemas, basta con ver lo que más se vende en las farmacias. Aquí lo tenemos. No podemos apagar las antenas de fuera, pero podemos apagar la antena más potente que existe, nuestro móvil. Si ya decidiste prescindir de tu móvil, al menos en casa, el siguiente paso sería contratar una línea fija, lo que hoy en día sale muy económico. Con Digi se pueden tener llamadas nacionales ilimitadas y 500 minutos de llamadas internacionales por solo 3 euros al mes. Pero cuidado con este regalito, porque es un teléfono inalámbrico tipo DECT. Cuando decidí dejar de irradiarme con mi móvil y contratar la línea fija, me regalaron esta cosa. De verdad sin trucos, dicen. ¿De verdad, Digi? ¿No podrían regalarme un verdadero fijo? El diablo siempre está en los detalles. Vamos a enchufar este regalo y comprobar si es de verdad sin truco. A ver lo que nos trae este caballo de Troya. Aquí tengo mi equipo SSP2 que muestra niveles de radiación muy bajos en mi vivienda apantallada, menos de 1 microvatio por metro cuadrado. Esta es la base del teléfono DECT y emite microondas en la banda de 1,9 GHz las 24 horas del día. Podemos observar que genera niveles entre 500.000 y 1.250.000 microvatios por metro cuadrado. Voy a poner en marcha el auricular que funciona con dos pequeñas pilas de 1,5 voltios. Ya se conectó a la base generando picos de radiación hasta el máximo que puede mostrar este instrumento. Vamos a apagar la base. Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es este sonido? Como podemos observar, la base está desenchufada, pero seguimos teniendo estos picos. Pues es el auricular, gritando, «Base, ¿dónde estás? Hemos perdido la conexión». Si algún día quieres prescindir de este tipo de teléfono, acuérdate de quitar las pilas del auricular. De no ser así, te va a seguir irradiando durante días o semanas hasta que se agoten. Pues ya volvió a la paz y yo voy a guardar este dispositivo en el armario.
Solo lo sacaré de nuevo para usarlo en algún otro video. Gracias Digi por el regalo, pero no gracias. Existen modelos de teléfonos inalámbricos llamados eCodect, que son un poco mejores. Estos solo emiten mientras los usamos para hablar. Lo bueno es que no nos cuecen las 24 horas del día. Aún así, hablando durante un tiempo prolongado, tenemos el dolor de cabeza garantizado. Pero ¿qué tal si aprendemos de las personas inteligentes que no se quieren irradiar? Tal vez deberíamos usar tecnología más saludable y volver a la edad de piedra, como esta gente. Así me toman el pelo los listos cuando cuento que solo uso teléfono fijo. En fin, palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Antiguamente los teléfonos fijos se conectaban a una línea telefónica, pero con la llegada de la fibra óptica estas desaparecieron. Hoy en día, el teléfono fijo se conecta al mismo router que nos proporciona el Internet. Esto crea un problema porque el router necesita un suministro eléctrico. El cable de alimentación se enchufa aquí. Viene de este transformador que proporciona corriente continua de 12 voltios. El problema es que este solo tiene dos patas para fase y neutro, pero le falta la conexión a tierra. Al conectarlo a un toma corriente, el campo eléctrico ya estará presente en el router. Desde ahí viaja por el cable de línea y llega hasta la base del teléfono. Podemos observar niveles de hasta 135 voltios por metro. Luego el campo eléctrico aprovecha el cable espiral para llegar incluso hasta el auricular. Aquí el instrumento EM3 mide niveles de hasta 66 voltios por metro. Al acercar el auricular al oído, este campo eléctrico se acopla al cuerpo del utilizador. Si la persona es electrosensible, le provocará síntomas igual de desagradables o incluso peores que un teléfono móvil. ¿Cómo se puede remediar eso? Pues de alguna manera hay que conectar el polo negativo del router, la masa como la llaman, a una toma de tierra. La mayoría de los routers disponen de un puerto USB como este. Su polo negativo, el pin número 4, está conectado a la masa del circuito electrónico. En ese caso es muy fácil. Se puede adquirir un cable de este tipo que lleva una ficha USB y una clavija tipo Shuko. Un extremo se conecta al puerto USB del router y el otro a un toma corriente de la cual solo va a usar el polo de tierra. Este tipo de cable se suele vender por unos 30 euros. Pero yo tuve un problema técnico. Resulta que algunos fabricantes conectan el conductor de tierra aquí, en la carcasa de la clavija USB, y no en el polo negativo, el pin número 4. En teoría, esto debería ser suficiente porque el conector macho entra en contacto con esta parte metálica del conector hembra del router. Esta carcasa debería estar soldada a la masa del circuito electrónico aquí, pero ya vemos que en mi router esto no es el caso. Por precaución, decidí no adquirir un cable ya hecho y confeccionármelo yo mismo. En AliExpress venden este tipo de conector USB macho que permite conectar cables mediante tornillos sin necesidad de soldar. Necesitamos 2 metros de conductor de cobre aislado con diámetro de 2,5 milímetros de los que se usan en la instalación eléctrica de las viviendas.
Para el polo tierra se suele usar conductor de color verde amarillo que se vende por metros en cualquier tienda de electricidad. Ahora pelamos el conductor unos 5 milímetros, un cuarto de pulgada. Luego lo conectamos al polo negativo del conector USB, aquí donde pone negativo. Advertencia: al conectar el conductor de tierra a cualquier otro pin, el router se va a dañar. Yo os recomiendo primero probar con un cable original, que es la solución más segura y elegante. Insertamos el conductor en la ranura y apretamos el tornillo con un destornillador fino. Nos aseguramos de que el conductor no está suelto. También necesitamos una clavija tipo Schuko como esta. Ahora pelamos y conectamos el otro extremo de nuestro conductor al polo tierra de la clavija, que es este de aquí en el medio. Ya tenemos nuestro cable de puesta a tierra para el router por menos de 5 euros. Ahora vamos a ver cómo funciona mi nuevo cable. Aquí tengo mi router de Digi con su cable del transformador enchufado. Está encendido y tiene el nuevo cable de puesta a tierra conectado al puerto USB. Este es el Safe & Sound EM3 de Safe Living Technologies, SLT. Podemos observar que mide niveles muy por debajo de 1 voltio por metro de campo eléctrico, lo que es ideal. Si desconecto el cable, el campo eléctrico sube a niveles de alrededor de 100 voltios por metro. Lo vuelvo a enchufar y podemos observar que la puesta a tierra funciona perfectamente. Si vuestro router no dispone de puerto USB, se puede fabricar otro tipo de cable usando pinzas cocodrilo como estas. Este es el precio en AliExpress por 10 unidades, pero se pueden adquirir por 1 euro cada una en cualquier tienda de electricidad. Pelamos el conductor y lo doblamos. Luego lo fijamos presionando las lengüetas metálicas empleando un alicate. En vez de la clavija Schuko, en el otro extremo del cable podemos instalar otra pinza cocodrilo. Esta luego se engancha en la lengüeta del polo tierra, evitando de esta manera ocupar un tomacorriente adicional. Ahora vamos a ver cómo realizar la puesta de tierra del router empleando un cable con pinza cocodrilo. Aquí tenemos el transformador del router y su esquema. Podemos observar que proporciona corriente continua con una tensión de 12 voltios. Nos informa de que el polo positivo está en la parte central de la clavija, mientras que el negativo es la parte exterior. O sea, que necesitamos conectar esta parte metálica a la toma de tierra. El problema reside en que al enchufar la clavija en el router, esa parte deviene inaccesible. Resulta imposible conectar esta pinza cocodrilo de tal manera como para que esté en contacto con el polo negativo. Entonces, necesito hacer un truco para prolongar el polo negativo hasta el exterior del enchufe.
Lo voy a envolver con un poco de cinta metálica adhesiva como esta, que sale muy barata en AliExpress. Es importante que la cinta sea conductiva por las dos caras tal como se muestra aquí. Mido así al ojo la cinta necesaria. Luego la corto a medida y envuelvo la clavija. Lo hago con mucho cuidado, evitando que la cinta pueda llegar a tocar la parte central de la clavija. Allí reside el polo positivo y eso crearía un cortocircuito que dañaría el transformador o el router. Este trabajo no presenta riesgo de electrocución porque solo llegan 12 voltios del transformador. El único peligro es crear algún cortocircuito. Para evitar eso es muy importante realizar toda esta operación con el transformador desenchufado. Por fin tengo todo preparado para la puesta a tierra del router. El siguiente paso sería conectar el cable de entrada, el de Ethernet que va al ordenador y el cable de línea que va a nuestro teléfono. Ahora la clavija se puede insertar con mucho cuidado en la entrada de alimentación del router. Esto siempre se hace antes de enchufar el transformador en el tomacorriente. Es más fácil colocar primero la pinza de tierra y luego enchufar el transformador. En caso de disponer de una regleta como esta, la pinza de cable de tierra se puede anclar en cualquiera de las lengüetas disponibles. Si tenemos este tipo de clavija, ya necesitaríamos ocupar un enchufe libre. Ya tengo todo preparado. Ahora puedo conectar la pinza del cable de puesta a tierra y por último encender el router. Aquí tengo mi medidor Safe & Sound EM3. Se puede observar que si desconecto la pinza aparece un fuerte campo eléctrico. Este está presente tanto en la base del teléfono como en el auricular. Pero al volver a conectar la pinza, el problema desaparece por completo. Quiere decir que mi toma de tierra funciona y el campo eléctrico queda anulado. A veces resulta difícil obtener valores de campo eléctrico inferiores a 1 voltio por metro. Eso puede suponer un problema para alguna persona electrosensible que no podrá tolerar esos niveles. En ese caso, habrá que revisar la toma de tierra de la vivienda. Os animo a ver mi video sobre cómo comprobar y medir la resistencia de bucle de tierra de vuestra instalación eléctrica. Como hemos anulado el campo eléctrico, ahora podemos usar un teléfono fijo de manera segura. Pero a continuación veremos que no todos son iguales. Vamos a comparar estos dos teléfonos fijos. Este es un Daewoo que me costó 10 euros en Amazon y me va muy bien. Pero el enemigo del bien es el mejor y adquirí este Lightphone por más de 100 euros. Supuestamente es para gente electro-hipersensible, pero yo nunca lo pude usar. No sabía por qué me producía mareos, incluso sin usarlo, ni siquiera puedo tenerlo cerca de mí. Hasta que pude adquirir este Smox Pion que mide frecuencias más bajas que el SSP2. Voy a encender el equipo para que veáis la diferencia entre estos dos teléfonos. Podemos observar que el cable de línea que viene del router está conectado. Aún así, este teléfono no emite nada, ni colgado ni descolgado.
Pero mirad al otro. Tened en cuenta que todavía no está conectado al router y aún así emite bajas frecuencias. Estas emisiones no provienen de la red eléctrica, sino vienen generadas por el propio teléfono. Voy a enchufar el cable de línea que viene del router. El iPhone sigue generando estas frecuencias raras y parecen peores cuando está en uso. Ya vemos que el SSP2 no detecta estas frecuencias tan bajas. Al no tener el Smoke-Spion y solo medir con el SSP2, yo me volvía loco. Notaba algo raro, sufría síntomas desagradables por culpa de este teléfono, pero mi medidor no detectaba nada. Eso me hacía dudar de lo que mi cuerpo me advertía y pensar que me imaginaba las cosas. Bueno, pues una parte del problema se podría solucionar sacando las pilas del teléfono porque no son necesarias para hacer llamadas. Estas solo sirven para guardar el registro de llamadas, la agenda, números favoritos, fecha y hora, etc. Podemos observar que prescindiendo de las pilas, el teléfono dejó de emitir. Pero tristemente solo mientras no está en uso. Si descolgamos el auricular, el teléfono otra vez emite estas bajas frecuencias. Dependiendo de los componentes electrónicos que contienen, los teléfonos van a generar esta electricidad sucia como la suelen llamar. Hay que tener en cuenta que todos los dispositivos electrónicos, incluso los que funcionan con pilas, generan interferencias electromagnéticas. Estas pueden afectar mucho a las personas electrosensibles, que deben tener cuidado hasta a la hora de elegir un teléfono fijo. Hay que evitar los teléfonos que tienen una pantalla o una fuente de alimentación, aunque sea con pilas. Un circuito electrónico más sencillo causará menos problemas. A este teléfono incluso se le podría conectar una fuente de alimentación externa y renunciar a las pilas. Pero eso empeoraría aún más las cosas. Si yo enchufara aquí un transformador, otra vez tendría el problema del campo eléctrico y cómo derivarlo a tierra. Hacemos las últimas mediciones con el Safe & Sound EM3. Podemos comprobar que tanto el cable de línea como el teléfono están libres de campo eléctrico. Bueno, ya hemos visto que no da igual la marca o el modelo de teléfono que usamos. Como siempre, lo mejor es disponer del medidor adecuado para comprobar que no emite ningún tipo de radiaciones. Y a veces no basta con disponer de uno solo. Igual que para comer se necesitan cuchara, tenedor y cuchillo, para medir radiaciones hacen falta varios instrumentos. Así que yo voy a prescindir de este teléfono y lo voy a guardar en mi museo de cosas inútiles. Ojalá hubiese visto este tipo de explicación antes de adquirirlo. En vez de intentar mejorar las cosas, debería de haberme quedado con mi antiguo teléfono que funciona muy bien. Esto me hubiera ahorrado dinero y dolores de cabeza.
Ya tenemos la línea fija y un teléfono sin radiaciones. Ahora solo hace falta activar el desvío de llamadas de la línea de móvil hacia la línea fija. Os voy a explicar cómo hacerlo, pero tened en cuenta que los menús de cada marca y modelo de móvil son diferentes. Para cambiar los ajustes de llamada es imprescindible desactivar el modo avión primero. Una vez desactivado, tocamos la tecla de llamada. Para activar el desvío de llamadas, hay que entrar en el menú de ajustes de llamada. Pincho aquí en los tres puntitos y luego en ajustes. Se abre el menú de llamadas y pincho en más ajustes. Aquí ya aparece desvío de llamadas. Toco llamada de voz. Voy a elegir la opción desviar si no está disponible. Esto hará que las llamadas entrantes se desvíen siempre cuando mi móvil esté apagado o en modo avión. Ahora me pide el número hacia el cual quiero desviar las llamadas y voy a teclear un número al azar, solo por completar el proceso. Finalizo tocando actualizar y listo. A partir de ahora, si mi móvil está apagado, será mi teléfono fijo que va a sonar. Si me pillan en casa, les atenderé. En caso contrario, que vuelvan a llamar si me quieren de verdad. Todos los demás me importan un pepino. Hakuna Matata. Queridos amigos, espero que os haya gustado este video y que mis experiencias os puedan servir. Hay gente que se queja de que mis videos son muy largos. Los que no tienen la paciencia para verlos, tampoco la van a tener para implementar las soluciones que propongo. Seguro que ya volvieron al TikTok, donde los videos son más cortos y nadie enseña barbaridades como apagar el móvil. Por eso quiero dar las gracias y felicitar a los que siguen aquí. Dicen que el listo aprende de sus propios errores, mientras que el sabio aprende de los errores de los demás. Ahora que ya sabéis tanto como yo sobre cómo hablar por teléfono sin radiaciones, ya podéis actuar como sabios. Que Dios os bendiga a todos.